Hola y gracias por ver los vídeos. Este canal es para audionovelas para adultos, por eso solo se pueden subir censurados a YouTube. Si los quieres escuchar completos, paste por mi Ko-fi, ahí encontrarás esta audionovela y el texto en PDF. http://keyo-fi.com/guiber2781. Por tu apoyo de antemano muchas gracias y ahora los dejo con Príncipe de Nazarick. Autor, Drauzell. Terminada con 91 capítulos. Sinopsis. Atrapado dentro del cuerpo de un NPC con el trasfondo del Príncipe de Nazarick, tendrá que vivir con los monstruos que deambulan dentro de esta terrible tumba mientras buscan el mundo exterior, causando estragos en su camino mientras conquistan el mundo. No queriendo ser expuesto como alguien que había poseído al querido NPC de Ainzo como un traidor de la tumba, tendrá que actuar como el príncipe altamente inteligente que los demás esperan que sea. Una tarea difícil, temía, pero no dejó que todo esto lo distrajera de los tesoros que el nuevo mundo y la tumba le ofrecían. Un viaje a un mundo, a un cuerpo que lo cambiará, fue solo el comienzo mientras conquista las muchas bellezas y mucho más. Una fantasía de poder, obviamente. Lasciva, obviamente. Simplemente relájate y disfruta. Género. Drama, fanficción, fantasía, harén, isekai, maduro, romance. Capítulo 01, Reencarnación. Príncipe de Nazarick por Drauzell. Me desperté sobresaltado. Intenté mirar a mi alrededor, pero me di cuenta de que no podía abrir los ojos. No podía mover ni un solo músculo. Estaba atascado en el lugar, como si estuviera clavado en el suelo. Mi cabeza no se movía, por más que lo intentaba. Ni siquiera se movía un dedo. Otra vez no. Maldita parálisis del sueño. Con suerte, no habrá más demonios. Al menos por ahora, parecía que esta vez iba a ser una noche tranquila. Una de las peores parálisis del sueño que tuve fue cuando empezó con la voz de una niñita murmurando algo mientras se acercaba paso a paso hasta llegar al borde de mi cama. Recuerdo cómo presionaba su mano sobre mi pecho, presionando tan fuerte como si quisiera aplastarme el torso. En ese momento, sentí que me asfixiaba. No fue una experiencia divertida, déjame decirte. Al menos podía respirar bien, espera. ¿Por qué no podía respirar? ¿Qué está pasando? Vamos. Respira. ¿Qué carajo estaba pasando? Si pudiera respirar bien, probablemente hiperventilaría ahora mismo. No, probablemente gritaría ahora mismo si pudiera hacerlo. Esto no parecía una parálisis del sueño normal. Estaba todavía soñando. Me apetecía recurrir a una de mis pruebas de realidad, pero no podía hacer nada. No podía ver. No podía mover un dedo ni hacer que mis párpados revolotearan. La única sensación que tenía era la que tenía bajo mis pies. Estaba de pie en esa oscuridad sin rasgos distintivos mientras permanecía sin aliento, esperando el cambio. La oscuridad insensible e inmóvil era mejor que lo que vino después. Decidí por unanimidad. Me resultaba difícil pensar con claridad con esa sensación. Podía sentirlo todo, como mis piernas se estiraban y luego se encogían de nuevo. En realidad no era dolor, sino una picazón incómoda que me atravesaba las piernas desde la piel hasta el hueso. Una picazón que no se podía rascar, como si 1.000.000 de hormigas se arrastraran debajo de mi piel. La sensación se extendió al torso y los brazos, al cuello y la cabeza en cuestión de unas pocas horas. Mi imaginación se desbocó con esta sensación. Al final, no pude evitar imaginar todo tipo de insectos arrastrándose por mi cara y entrando en todos los agujeros que pudieran encontrar. La sensación probablemente peor fue cuando la sensación de arrastre entró en mi cabeza mientras los insectos imaginarios hacían un viaje a mi cerebro. No supe cuánto tiempo estuve allí parada, inmóvil, hasta que finalmente pude volver a ver. Déjenme decirles que no estaba preparada. Había leído una vez que lo desconocido era el monstruo más aterrador. En aquel entonces había aceptado esa afirmación, pero ahora preferiría no haber sabido que jugaba con mi cuerpo a su antojo.
Tal vez lo desconocido daba más miedo, pero no importaba si el monstruo que podía ver o el que no podía ver me aterrorizaban de cualquier manera. Ambos me inducirían el máximo terror posible. Una abominación sobrenatural me escrutó con su ojo gigantesco mientras golpeaba un holograma con sus tentáculos. Sentí que me picaban los ojos, pero no sabía qué había pasado, ya que no había ningún reflejo del que pudiera extraer algo y, francamente, tenía miedo de saber la respuesta. ¿Qué estaba haciendo de mí? ¿Qué clase de monstruo de Frankenstein retorcido estaba haciendo de mí? 2. A que no renunciaría solo por despertarme de nuevo en mi cama. Solo podía sollozar en mis pensamientos. El mundo no me escuchaba, ya que no se me permitía emitir ningún sonido. ¡Tada!, dijo emocionado un globo ocular flotante con tentáculos arremolinados a su alrededor. No es un galán. Perfecto para ser el objeto de su afecto. Ya sabes, para nuestro pequeño supervisor. ¿Qué? Ya te dije que terminé de crear su personalidad. El Gapmo de que ella sea una zorra ya es perfecto. Si la hiciera amar a alguien, sería demasiado pura. Exactamente. He estado pensando, de ninguna manera. Tú. Pensando. Sensacional. Cállate. Como decía, he estado pensando mucho en tu personaje. No me jodas. El monstruo con tentáculos en los ojos alzó el tono para no ser interrumpido nuevamente. ¿No estás creando un personaje, Gapmo? ¿Qué? Por supuesto que lo soy. Protestó. No. Estás creando una súcubo que es una puta. Lo cual es bastante normal para cualquier súcubo, independientemente de su apariencia, pero sí. Si ella estaba locamente enamorada de alguien, llegando tan lejos como para reprimir su instinto de inmensa lujuria como súcubo por esa persona especial. El humanoide con un calamar distorsionado como cabeza interrumpió el globo ocular volador antes de quedarse en silencio mientras pensaba en ello. Crearías el mejor personaje de Gapmo, terminó de decir el ojo volador mientras subía y bajaba de emoción. Mejor aún, si ya estuvieran casados, exclamó de repente el calamar mientras perfeccionaba la idea en su mente. Ahora lo tienes. Vainilla para ganar. Y tu personaje será un marido infiel que la odia por verse obligado a casarse con ella. ¿Qué? Espera un minuto. Sí, lo veo ante mis ojos. El príncipe real de la tumba, para despechar su matrimonio forzoso, vive su vida entregándose al libertinaje. No, 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 no. Detente. Es un ángel. No viviría su vida así. Esto es aún mejor. El ángel va en contra de su credo sagrado al vivir su vida en pecado, mientras que su esposa súcubo demonio solo le es fiel a él. Perfecto. Eres un genio. Solo tendré que cambiarle un poco la ropa. Oh, esto va a ser genial. No sabía que también te gustaba el Gapmo. Por favor, no. Ese no era el contexto en el que estaba pensando. El amor de su vida es tan puro que terminó alejándola de su lado demoníaco. Entonces se convertiría en la súcubo más amable que jamás haya existido. Oye, no te alejes de mí. Dame mi pareja vainilla. Esto no es Gapmo, esto es pura degeneración. No sabía si podría encontrar consuelo en ello, pero aparentemente las abominaciones sobrenaturales hablaban japonés. ¿Quién lo habría sabido? Las únicas palabras que conocía de esa conversación eran Tenchi y Sukubo. Tenchi significa cielo o ángel, no. Tal vez los ángeles vengan a rescatarme. Tal vez sepan que estos monstruos secuestraron a un humano y ahora están dispuestos a destruirlo. Con suerte, me encontrarán antes de que estos monstruos me cambien de manera irreversible. Pero ¿qué pasa con los súcubos? Están tratando de tentar a los ángeles con sus demonios de lujuria. Ángeles, sé que pueden resistir sus tentaciones. Ahora creo en ustedes. Incluso iré a la iglesia de ahora en adelante, lo prometo. Solo sálvame. Mi imaginación volaba libremente, ya que era lo único que podía usar para reprimir el terror de la incapacidad de tener mi propia agencia. Así que esperé y esperé y esperé, pero nadie vino.
Incluso después de lo que parecieron días, nadie vino a rescatarme. Poco a poco, la idea de que los ángeles podrían haber perdido se apoderó de mi cabeza y comencé a desesperarme nuevamente. Justo cuando me podía deprimir aún más, la puerta se abrió de repente y apareció aquel calamar humanoide. Cerró la puerta detrás de él y pareció lanzar un hechizo a la puerta con un inglés destrozado. Algo sobre maximizar algo. De alguna manera me hizo gracia, pero todo esto quedó rápidamente suprimido por el miedo que tenía a esa cosa que estaba cerca de mí. Esta vez, vino sola. No estaba segura de si me gustaría. Para ser honesto, si hubiera sido en cualquier otra situación, habría perdido la cabeza al ver que lo que acabo de presenciar es magia real también, pero el entusiasmo disminuyó mucho, ya que fue utilizado por mis captors. Hola, soy Tabula Esmaragdina y tú serás el amor de mi creación. ¿Qué inglés más descuartizado, Tabula Esmaragdina? Espera, eso me resulta terriblemente familiar, por favor, quita tus tentáculos de mi cara. Nunca disfruté de esos hentai. Quiero decir que nunca disfruté del hentai en absoluto, nunca. Oh, no, está abriendo un holograma de nuevo. ¿Qué estaba cambiando ahora? Espero que fuera mi cabello. Al menos no sentiría eso. Quizás algo más. Estaba escribiendo en el holograma, lo que me hizo preguntarme si ese holograma era mágico o tenía una base científica, maldita sea. Estaba escribiendo una maldita novela. No parecía dejar de escribir. Era como si estuviera poseído. Bueno, al menos no me estaba tocando. Eso sonó mal. Tío, se tomó su tiempo, joder. Pensé que me estaba volviendo loco mientras este estúpido calamar tecleaba como si estuviera en una película, hackeando la computadora central de un servidor. Y listo. Ahora tendremos que casaros y podréis tener vuestra odiosa y feliz vida. Me va a encantar que los demás se burlen de él por eso. Luego me arrojó algo que pareció fusionarse conmigo. Amor. Dijo amor, no. Lo siento, no me gustan los calamares. O quería decir que le encantaría verme sufrir. Debería haber tomado esa clase de japonés que ofrecían en la escuela secundaria. Antes de poder continuar con ese pensamiento, escuché los golpes en la puerta mientras la voz familiar de ese globo ocular gritaba desde el otro lado. El calamar desapareció de repente antes de que la puerta se pusiera roja. La puerta desapareció de repente antes de que el globo ocular entrara volando. Giró su cuerpo barra ojo pero no pudo encontrar nada. Me miró por todos lados antes de abrir el holograma que a estos monstruos parecía encantarles usar. Maldita sea Tabula. No puedo creer que haya usado ese objeto para bloquearme su configuración. Ahora tengo que esperar. El ojo suspiró antes de gritar un poco más y luego salió de la habitación dando un pisotón. Creo. En realidad no tenía piernas, pero me lo imaginé saliendo corriendo de un pisotón. Parecía apropiado. Aunque, tal vez sería más apropiado que tuviera sus tentáculos agitándose, ¿no? Oh, los dos monstruos con tentáculos estaban de vuelta. Espera, me están convirtiendo a mí también en un monstruo con tentáculos. Eso sería, bueno, depende de si mis tentáculos se van a sentir como mi pene, espera, no. Los tentáculos suelen ser lo primero que cortaría el espadachín del grupo enemigo. De cualquier manera. ¿Qué tal un espejo, dos idiotas feos? Porque siento que pensó algo malo sobre nosotros. ¿O no? El calamar me acaba de responder. Me habría estremecido, pero afortunadamente no pude moverme. No sería de extrañar que estos monstruos, estas hermosas criaturas, puedan leer las mentes, ¿verdad? Él. No estás jugando demasiado. El ojo respondió muy elegantemente con gracia, pensé sinceramente. No, pensé que un ojo flotante que de alguna manera habla es muy atractivo, sí, sí. Oh, eso es una puerta. Interesante. No quedó destruido hace apenas un día. ¿Cuándo lo repararon? Ah, todavía estaban hablando. Si me estás hablando a mí, no hablo japonés.
Y me estoy moviendo. ¿Cómo me estoy moviendo? Ah, había un espejo en esta habitación. Maldita sea. No soy gay, pero ese tipo es increíblemente guapo, especialmente con ese halo flotando sobre mi cabeza. ¿Qué carajo? Ah, vale, parecía que al calamar no le gustaba el halo, así que lo señaló y lo hizo desaparecer. De repente mi cuerpo extendió sus alas que no sabía que tenía. Vaya, realmente tenía esa aura divina a mi alrededor si no fuera porque estaba parado aquí con nada más que mis pantalones, posando para dos monstruos con tentáculos. Creo que no me gustó hacia dónde iba esto. Un ángel paralizado atrapado con dos monstruos con tentáculos. Espera. Oh. Oh. Yo era el ángel. Yo era un ángel. Eso no significaba que estaba muerto. Me robaron del cielo. Espera, de ninguna manera iría al cielo. Bueno, no sabía los requisitos para entrar, pero en realidad no era especial ni bueno. Probablemente había 1 billón de extraterrestres más geniales que yo. El hecho de que yo ni siquiera recordara haber estado en el cielo era, para mí, la pista de que yo no era realmente un ángel. Me estaban convirtiendo en espía. Ah, los dos se iban de nuevo. Lástima que no me reencarné, probablemente hubiera sido mejor que ser el juguete de esos dos. Al menos ahora podía caminar por esta habitación y, por lo que podía ver, tenía que decir que esta habitación era de la realeza. Las malditas sábanas parecían más caras que todo mi apartamento, pero todo también tenía un aspecto extraño. Como si no tuviera las gafas puestas o como si este mundo tuviera una resolución más baja de la que debería tener. Y el ojo volvió a aparecer. Fue rápido, esta vez solo un día. Apenas pude disfrutar de mi nueva libertad de movimiento. Aquí tienes. No puedo permitir que andes por ahí en ropa interior todo el tiempo. Una armadura plateada con forros dorados que la decoraban y le daban un aire sagrado y puro. Cuando me paré frente al espejo con mi poderosa armadura, me sentí empoderada. La fuerza recorría mi cuerpo. Fue embriagador, por decirlo menos, y me habría sentido aún mejor si hubiera podido usarlo, aunque me pareció un poco extraño. De alguna manera falso. No es que tuviera experiencia con el poder divino corriendo por mi cuerpo. Aún así, era como si solo estuviera imaginando el poder de la armadura. El ojo se fue de nuevo, sin decir nada. ¿Cuál era el propósito de que yo estuviera aquí? Voy a fingir que vivo aquí en esta habitación como un maldito NPC. Tal vez me enviarían a una guerra que estaban librando con el cielo. Por eso me vistieron con una armadura divina, ¿no? ¿Qué tipo de poderes poseían estos dos monstruos para crear un ángel de un humano que no sería detectado por los ángeles reales? El ojo apareció un par de veces más y me dio muchas cosas, como pociones que desaparecían dentro de un vacío al que de alguna manera tenía acceso si me concentraba en él. También me dieron un arma, una espada de aspecto sagrado antes de que también desapareciera dentro del vacío. Parecía que realmente tenían confianza en sus títeres. A veces, el ojo tomaba mi armadura o mi espada y metía algunos cristales en ella antes de escribir en su holograma. Me hubiera encantado aprender japonés para entender lo que me decía, pero mi conocimiento del anime no podía ayudarme mucho sin contexto. Realmente no había mucho que pudiera hacer más que seguir los pocos movimientos que estos monstruos me permitieron seguir. Sin duda, una precaución para controlar el rango de acciones que podía realizar al darme un conjunto definidor. Probablemente me reprogramarían si alguna vez me vieran moverme fuera de los límites dados. Por lo tanto, si encontraba una manera de moverme de manera independiente, tendría que mantenerlo en secreto. Ya había algunas cosas que había descubierto, por ejemplo, que mi camino podría verse influenciado por estos sobrenaturales si se interponían en mi camino. Parecía que no querían que me topara con ellos. Un día entró antes de sacarme de mi habitación. Ya habían pasado meses y era la primera vez que salía de ese lugar. Al doblar la esquina del pasillo de aspecto más real y lujoso que jamás había visto, nos encontramos con lo que parecía ser una criada.
Su cabello dorado brillaba bajo la luz del pasillo y sus ojos dorados transmitían una sensación de amabilidad que se acentuaba con la leve sonrisa en su rostro. Debo admitir que me encantó porque, wow, era como ver a un personaje de anime en 3D encarnado sin que pareciera extraño. Un aspecto perfecto. Un octubre de 2010 haría que Dios se deshiciera en lágrimas. Me quedé de pie frente a ella, sin moverme hasta que el ojo pareció darse cuenta de que me había detenido. Es la primera vez que lo muevo, y está atascado. Qué mala suerte la mía. Quiero decir, porque estás coqueteando con esa criada. Tenemos que apurarnos y presentarte a los demás. Ven ahora y tú, hazte a un lado. Menos mal que hay comandos para sacar a los NPC del camino. No más bloqueos en pasillos estrechos. El ojo gritó en un inglés descuartizado, lo que hizo que la criada se moviera hacia un lado, dándome espacio para pasarla. Bueno, podría haberla esquivado, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Maldita sea. Ni siquiera pude darme la vuelta para ver sus otros atributos. ¿De qué me servían los ojos si no podía mirar? Caminamos un rato y nos encontramos con otra criada que parecía ser la hermana de la criada anterior y era igualmente hermosa. Al menos ya tenían suficiente belleza para correr por este palacio. No estaba segura de por qué estos monstruos necesitarían sirvientas. No podrían hacer que la magia se encargara de la limpieza de este lugar. Bueno, eran monstruos con tentáculos. Estoy segura de que las bellezas no solo estaban para limpiar. Caminamos un rato hasta que llegamos a una puerta imponente y gigante con un ángel y un demonio representados en las dos puertas. Decidí ignorar las estatuas detalladas que estaban en el pasillo frente a la puerta. No porque pareciera que me iban a saltar encima y me aterrorizaran, sino por algunas razones. La puerta se abrió lentamente, probablemente para realzar el efecto dramático de la impresionante puerta. Cuando entramos, no pude evitar estremecerme al ver a los numerosos monstruos que se habían reunido alrededor y conversaban entre ellos. Curiosamente, aquí también se habían reunido algunos humanos que claramente se destacaban del resto, lo que casi me provocó un infarto por dos razones. Primero, permanecieron quietos sin que los monstruos que los rodeaban los molestaran. Segundo, eran malditas bellezas. Oh, oh. Mierda. Por fin supe quiénes eran. Estos son los homúnculos y aquellos eran las Pléyades, Sebas. Maldita sea. No era un ángel. Bueno, lo era, pero, sobre todo, era un jodido NPC de verdad. ¿Qué carajo? Quería hiperventilar, pero no pude. Mi creador me acompañó hasta donde estaban los demás miembros del gremio. Había muchos jugadores reunidos, lo que significaba que todavía era el comienzo del juego. Probablemente debería llamarlos seres supremos en mi cabeza a partir de ahora. No quería cometer un desliz cuando llegáramos al nuevo mundo, no podía permitir que los demás NPC se enojaran conmigo por mi falta de respeto. El nuevo mundo. Que me jodan, iba a convertirme en un ángel de verdad. Bien podría ser un dios en el nuevo mundo. Oh, me gustó esto. Tal vez no era tan malo ser el juguete de estos seres supremos después de todo. Allí estaba. El hombre, el mito, la leyenda, Momonga-sama. Mierda. Que se joda mi vida. Al verlo me di cuenta de algo. No, 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 eso no puede pasar. Él cambiaría la configuración de mi waifu para que lo ame. Por favor, Momonga, ten piedad de mi alma y no me quites a mi waifu. Estaba bien cuando ustedes dos no existían, pero ahora que ella era real, me rompería el corazón. Tenía que encontrar una manera de hablar con ellos o cambiar la configuración yo mismo. Tal vez, si toda esperanza está perdida, entonces tendría que seducirla en el nuevo mundo de alguna manera. Ah, mierda. Ni en 1.000.000 de años podría subvertir su programación, pero tal vez podría pasar un tiempo de calidad con ella. Razones como que Momonga apreciaría a una mujer con experiencia o algo así. Aunque estaba bastante seguro de que estaría decidida a darle su virginidad a Momonga. Incluso si lo hiciera,
probablemente me rompería el corazón. Probablemente después divagaría sobre lo mucho que lamentaba su decisión. Tal vez incluso me mataría por ello. Suspiró. Tenía ganas de llorar. Podrías culparme. Había waifus de primer nivel rodeándome y solo tendrían ojos para un esqueleto que ni siquiera podía hacer el trabajo. Solo podía esperar que alguno de ellos estuviera programado para agradarme. Si mi configuración era como la de ese pingüino, entonces estaba condenado, sobre todo porque parecía ser más fuerte que ese limpiador. Sería una verdadera amenaza para Nazarick. Aunque debido a mi tiempo en soledad, mis pensamientos saltaban de un tema a otro, todavía estaba tratando de concentrarme cuando los seres supremos hablaron. Ahí está, la nueva creación de Hermora. Aunque incluso cuando me concentraba en su conversación, ¿cómo iba a entender algo si no podía entenderlos? No había ninguna traducción al inglés para activar. Traducción al español activada. ¿Cómo se llama Hermora? Yo podía entenderlos. Era este mi poder de trampa. Tenía un sistema. Sistema activado. Juego activado. Estado, apareció algo. Qué bien, un PNJ de nivel 100. Inventario. Objetos, qué bien. Parece que tenía un sistema básico, pero era el sistema del juego o mi propio sistema. El inventario no me mostró nada que no supiera que estaba dentro. No estaba a punto de probar si podía sacarlos, pero supuse que así era. Probablemente no debería sacar nada de mi inventario cuando estoy rodeado de un montón de jugadores. Tal vez no sería tan malo si decidieran aprovecharse de mi peculiaridad. Por otro lado, podrían simplemente descartarme por mal funcionamiento, llamar a un GM para informar un error antes de que me reiniciaran y luego volver a ponerme en el juego. ¿Quién sabía si podría conservar mi conciencia y mis recuerdos entonces? Y eso es todo lo que tiene que ver con sus trabajos. Mi creador terminó de explicar. Qué tontería haberme quedado en blanco. Bueno, podría volver a buscarlo en mi pantalla de estado más tarde. Es un poco raro tener un ángel literal en una tumba de monstruos, interrumpió alguien. La víctima también es un ángel, defendió mi creador. Vaya, mi simp. Él es un feto, pero el tuyo es un Ikemen adulto. ¿Cuál es su historia de fondo? Tiene que encajar, de lo contrario lo convertiría en un ángel caído o algo así. No, eso no servirá de nada. Él es una parte importante de la historia de mi creación. Se escuchó una voz que provenía de alguien que acababa de teletransportarse a la sala del trono. Allí estaba mi waifu. Entonces ese calamar feo tenía que ser Esmaragdina. Ha pasado un tiempo desde que leí la novela y miré a los personajes secundarios que eran los seres supremos, pero ahora, después de darme cuenta de que estaba en Nazarick, se parecía al dibujo de él. Esmaragdina. Oh. Es Albedo. Tiene un nuevo atuendo. Ja ja ja. Sí, antes de que Hermora te hable de su NPC, tendré que informarte primero sobre el mío. El Gap Mode definitivo. Aquí vamos de nuevo. No dijo exactamente lo mismo la última vez. No, fue el Greatest Gap Mode, aunque fue un poco mediocre. Honestamente, no conocía a la mayoría de los que estaban presentes, pero para ser justos, la mayoría de los miembros de Ainzo Algaun no fueron realmente presentados en la serie. Albedo. La hermana mayor de Nigredo. Solo su nombre me pone nervioso. Sí, acabo de tener un flashback. Y la hermana menor de Rubedo, en quien todavía estoy trabajando. Ella es una demonio que ostenta el título de guardiana supervisora. Por favor, infórmanos sobre los cambios que has hecho. Además, ya conocemos su configuración de fondo. Alguien lo interrumpió, lo que me molestó un poco. Sabía cómo era en el anime y en la novela, pero hubiera estado bien refrescar mi mente sobre su configuración. Sabía que la wiki lo tenía escrito, pero solo lo había leído una o dos veces. Lo sé. ¿Cómo podría llamarla mi waifu si ni siquiera conocía su configuración por esa palabra? Pero estaba demasiado ocupada en estudiar otras investigaciones sobre ella.
ratos hice muchos cambios, pero básicamente, ella ya no es una zorra y se enamoró de alguien a quien dedicó su vida. Impulsada por su amor, le rogó a su creador, a mí, que la dejara pasar más tiempo con su objetivo de amor. Demasiado ansioso por cumplir su deseo, su creador, decidí nuevamente concederle su deseo y concertar un matrimonio entre ella y el santo ángel de Nazarik. Ya te dije que eso no sucederá. Intervino Hermora estúpidamente. ¿Qué estás haciendo, tonta? Deja que suceda. Este era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Demasiado tarde, amigo. Además, es mi creación, puedo cambiarla como quiera. Ah, y la historia de fondo de tu personaje también cambiará. Los demás ya han dado su consentimiento. Parecía que los demás seres supremos sabían que eso sucedería. Beso sus corazones, hermosos jugadores. Sabía que los jugadores eran los más generosos. No puedes hacer eso. Dijimos que cada uno tiene la libertad de crear su propio NPC. No puedes quitármelo. Jeje. Eso es lo que obtienes por robar mis pergaminos. Y mis orbs de conocimiento maldito. Quiero que me devuelvas mi guía, Hermora. Está bien, te lo devolveré todo e incluso te pagaré por los campamentos externos que hice estallar. No se puede. Ya se decidió, tu NPC ahora es mi, quiero decir, propiedad de todo el gremio, dijo Tabula Esmaragdina con aire de suficiencia, y los demás estuvieron de acuerdo con él, aunque algunos murmuraron algo sobre que Tabula acaparaba todos los niveles de los NPC. El ojo cayó al suelo en señal de derrota. Ahora. Acordamos que hoy será la única ocasión en la que cambiaremos algunos aspectos de su pasado que no se les permite cambiar después. Lo comprobaremos. Y Hermora, por favor devuélvenos nuestras cosas. Momonga calmó a los demás con sus palabras. Ah, vamos. Podríamos haber dejado que lo molestáramos un poco más. Los demás no estaban en desacuerdo con lo que dijo Momonga. Obviamente ya habían hablado de esto. Está bien, casémoslos antes de que todos saquen su cristal de datos para que podamos aumentar la posible entrada para su configuración de fondo. Tabula los instó y rápidamente formaron dos filas hacia la sala del trono frente a la cual estaba Momonga con el bastón de Ainzoalga aunque no parecía estar terminado todavía. Hermora se paró a regañadientes a mi lado frente a Momonga como mi padrino, mientras yo miraba el esqueleto. Un momento después surgió una ligera conmoción. Oh, ese es su nuevo atuendo. Oh, me gusta. Guau, guau. Hubo algunos gritos y aullidos que me hicieron darme cuenta de que estos seres supremos eran unos tontos, aunque no podía estar en desacuerdo con sus palabras. Pude darme la vuelta y vi a Albedo con un vestido más oscuro que casi parecía lencería, solo que con más clase caminando por el pasillo con Tabula. Ya es un poco rápido casarse, pero no me importó estar casado con esa bomba de mujer absoluta. Tal vez deba tener cuidado con su actitud hacia los humanos fuera de Nazarik. No quería hacerse amiga de alguien solo para que Albedo lo matara por celos o algo así. Al menos era mejor que Narveral y podía fingir ser una persona con moral. Albedo se paró a mi lado mientras Momonga pronunciaba su discurso que obviamente había escrito antes. Después de que Momonga nos declarara marido y mujer, nos miramos y nadie se acercó para besarnos, ya que, como saben, besarse equivale a R18. Oh. No fue genial. Al menos, Semar está bien, cambiemos su configuración. Hermora ni siquiera pudo terminar su oración. Hola, tuvimos un momento aquí. Los demás seres supremos se acercaron a mí y a Albedo. Se agruparon para mirar por encima del hombro de Tabula y dar su opinión, una tras otra, sobre mis configuraciones y las configuraciones de Albedo. Después de que todo estuvo hecho y terminado, no estaba seguro de si debía estar contento o deprimido. Capítulo 02, Transmigración. Príncipe de Nazarik por Draupnel. La situación era la siguiente. Aparentemente, yo era el príncipe sagrado de Nazarik, lo que me convertía en el segundo de los seres supremos. Con mi inteligencia y liderazgo,
estaba destinado a guiar a Nazarik hacia un futuro glorioso en caso de que los seres supremos estuvieran ocupados con otra cosa. Con mi estatus, me prometieron casarme con quien quisiera y liderar a Nazarik con ella a mi lado, pero debido a la petición de Albedo, me vi obligado a tomarla como mi esposa, lo que me puso increíblemente furioso. Como ángel santo, solo quise tener una esposa y ahora esa posición estaba tomada por alguien a quien no amaba ni admiraba, ya que ella era solo otro demonio que me deseaba. En mi enojo y mi negativa a reconocerla como mi esposa, básicamente le dije a Albedo que se fuera a la mierda y muriera sola en una zanja. Nunca la aceptaría. En un intento de herir sus sentimientos, yo satisfacía mis deseos sexuales con quien quisiera, menos con ella. Después de nuestra boda, ni siquiera la miraba si no me lo ordenaban mientras ella esperaba mi perdón. Se arrepintió profundamente de su decisión al darse cuenta de que eso me hizo odiarla. Aunque estaba desconsolada, no renunciaría a quien ama con todo su corazón y preferiría morir antes que darle a otra persona lo que le prometió a su esposo, incluso si yo no haría lo mismo por ella. Ella creía de todo corazón que algún día su amor llegaría a mí y que podría perdonarla. Y aunque estaba celosa de la forma en que trataba a las otras mujeres de Nazarik, no se atrevió a expresar su descontento por miedo a distanciarse de su marido aún más de lo que ya lo había hecho. Así que simplemente se hizo a un lado y aceptó el hecho de que su marido coqueteaba y manoseaba a las sirvientas dispuestas. Ella me miró mientras les brindaba la atención que tanto anhelaba. Solo podía quedarse allí de pie con una sonrisa en el rostro para ocultar el dolor que sentía mientras esperaba el día en que su esposo le correspondiera con su amor. Incluso si tuviera que esperar una eternidad, ella permanecería a su lado, esperando. Me dolía el corazón al oír esto. Obtuve lo que quería. Mi waifu como esposa y una posición intocable dentro de la tumba. También agregaron algo de historia sobre que yo era muy popular entre la población femenina de Nazarik. Incluso llegaron a cambiar la configuración de sus creaciones para que se ajustaran a la narrativa. También parecía que la población femenina pensaba que Albedo les había dado su aprobación sutilmente a sus actividades, ya que nunca dijo nada sobre su enfoque. Parecía que a los demás jugadores no les gustaba mi creador. Todo lo que escribían iba directamente en contra de sus ideas sobre mi historia. Yo, por el contrario, estaba bien con la mayoría. De hecho, acogí con agrado algunos cambios, ya que a quien no le gusta ser popular entre bellezas de talla mundial. Sin embargo, me rompió el corazón cuando leí lo que había pasado con mi esposa. Yo era un completo inútil y la trataba como una mierda porque ella me amaba. ¡Qué demonios! Incluso escribieron que ella nunca tuvo la intención de obligarme a casarme con ella y que fue solo una mala interpretación de su creador. ¿Sabes qué? No me enojaría tanto si supiera que no me afectaría. Podían escribir lo que quisieran y yo podía tratarla como quisiera en el momento en que nos transfiriéramos al nuevo mundo, pero había algunos pequeños problemas. En primer lugar, me afectaría mi entorno. Se podría discutir si Momonga actuó de manera adecuada para su papel, pero sí adoptó varias características de un señor supremo no muerto y eso fue simplemente una adaptación a su raza. ¿Quién podía decir que una configuración que estaba escrita en mi ser no me cambiaría como lo haría mi raza? Los otros NPC encarnaban completamente sus configuraciones de fondo y, por desgracia para mí, incluso si quería negarlo, yo era un NPC. Solo podía esperar que no abarcara toda mi personalidad como sucedió con los otros NPC. Al menos en su mente, Momonga era prácticamente igual, ¿no? Además de ser un no muerto sin corazón, no se convirtió en un maldito genio por su estadística inteligente, aunque eso todavía estaba en debate, hasta donde yo sé. Algunas teorías sobre su subconsciente haciendo toda la planificación. Y las coincidencias que experimentó fueron causadas inconscientemente por él. Sasuga Ainz-sama. En segundo lugar, cómo reaccionaría Albedo ante mi personalidad, dando un giro de 180 grados. Hace un segundo la odiaba y ahora de repente quería abrazarla y colmarla de afecto. Sí, claro, como si ella fuera a creer eso. Tal vez incluso pensaría que estaba poseída o reemplazada por algo,
aunque eso se resolvería mirando la descripción general de los NPC del gremio. También hubo otros problemas además de mi relación rota con mi waifu. Escribieron que yo debía liderar Nazarick con mi inteligencia y liderazgo. Momonga seguramente abusará de eso para hacerme tomar el control de un país o tomar mis ideas como sus propios diseños. Le iba a decir que había secuestrado al hijo de su amigo y que, en realidad, era un tipo cualquiera que solo quería follar con los hijos de su otro amigo. Sí, no. Probablemente perdería la buena voluntad de los NPCs si Momonga anunciara mi pequeña toma de posesión. Tal vez Albedo pensaría que maté el alma de su esposo y eso ciertamente no terminaría bien para mí. Oh, que me jodan. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Pretender que soy un genio. No puedo simplemente salirme con la mía para no hacerme preguntas. A diferencia de otras personas despistadas, yo tenía músculos en la cara y era capaz de hacer expresiones. Lo único que me salvó fue el hecho de que conocía los eventos futuros y los supuestos planes que Momonga inventó. Otra cosa de la que preocuparse era el hecho de que yo era un ángel con una alineación positiva. Sería capaz de quedarme de brazos cruzados cuando viera al Cordero del Infierno aplastando a los plebeyos que fueron arrastrados a una guerra. O atravesar incontables aldeas y masacrar a todos los ciudadanos, incluso al bebé. Estaba bien cuando era ficticio, pero tener que ser cómplice de numerosos actos atroces contra la humanidad era repugnante. ¿Qué pasaría si Momonga me pidiera que asesinara a una persona con la que me hice amigo para demostrar que soy leal como lo hizo con Sebas? ¿Sería capaz de hacerlo? Si Momonga decidiera que soy un traidor, me harían picadillo. Estaría acabado. Terminado, no hay escapatoria para mí. Inhala. Exhala. Después de un momento, me di cuenta de algo. Podía respirar por mi cuenta. Bueno, en realidad no. Podía mover mi torso hacia arriba y hacia abajo un poco como se vería en una animación inactiva. Eso es nuevo, quizás podría luchar por un mayor control. Sacudí la cabeza y me concentré en lo más importante. De cualquier manera, necesitaba un plan. Aún me quedaba algo de tiempo hasta el traslado y tenía que usarlo sabiamente. Está bien, tendría que actuar para que cualquier cambio de personalidad en el nuevo mundo fuera sutil y natural. Aliarse con los otros NPC sería innecesario, ya que incluso si me quisieran mucho, no traicionarían a Momonga. Sin embargo, tal vez si les agradaba lo suficiente, pasarían por alto cualquier contratiempo o comportamiento sospechoso. Era poco probable, pero valía la pena intentarlo. Tal vez si me quisieran como Albedo, incluso podrían cambiar de bando, pero no podía confiar en especulaciones. Después de todo, estaba en juego mi vida. Tenía que ser meticuloso al respecto. A pesar de todo, a pesar de la probable y dolorosa muerte que sufriría si me descubrieran. No importaba cómo lo pensara, sería mejor permanecer con Nazarick. Serían indiscutibles en el nuevo mundo, y simplemente no veía ninguna posibilidad de que los habitantes ganaran esta guerra. Probablemente solo había un dragón en el nivel 100, y eso ciertamente no era suficiente para ganar contra todos los habitantes de Nazarick. Solo tenía que evitar que descubrieran que era un humano reencarnado en este cuerpo o que me consideraran un traidor. Mientras no fuera un traidor y encajara vagamente con mi personalidad programada, prácticamente no les importaría lo que hiciera. ¿Y qué hay de la magia y la experiencia en combate? Probablemente tuve que reunirla en el nuevo mundo. Sabía que no vería mucha acción considerando que estaba destinado a proteger mi piso. Ni siquiera era un piso entero, ya que formaba parte de la sala del trono. Estaba justo detrás del trono mismo, y conducía a una guarida secreta, donde estaba estacionado todo lo que necesitaba. Así que, para ser preciso, yo era más un guardián de área que un guardián de piso. Por lo que pude deducir, estaban planeando poner algo de trabajo en esa área que fuera apropiada para un jefe secreto del gremio. Un miembro del gremio estaba ansioso por abandonar otro proyecto suyo porque se aburrió de él y, en cambio, quería concentrarse en crear el área secreta del príncipe en el piso. De cualquier manera,
los otros miembros del gremio no dudaron y planearon crear varias sirvientas cachondas para mí que ayudarían con absolutamente todo. Con toda la información de fondo que tenía ahora, no estaba seguro de si me gustaba. Hacer trampa no era lo mío, especialmente si equivalía a torturar emocionalmente a mi esposa de manera intencional. A pesar de mi moral, no pude encontrar en mí la fuerza para oponerme por completo, especialmente a ese NPC. La cosa más crítica que habían creado y que sin duda provocaría un conflicto futuro con mi esposa, mi amante. Parecía que realmente me gustaba esta chica y estaba pensando en casarme con ella. Ella estaba igualmente inclinada con la idea antes de que mi matrimonio repentino pusiera freno a esta idea. Ella estaba decepcionada de mi matrimonio con Albedo, aunque estaba feliz y tuvo una impresión favorable de Albedo cuando ella aprobó nuestra ambigua relación a pesar de que estaba casado con ella. Entonces, a ella le agradaba Albedo y pensaba que estaba en deuda con ella, mientras que no se podía decir lo mismo de Albedo. El lado positivo era que Albedo no tenía el odio como su trasfondo, pero eso sería inevitable dado el contexto de la situación. Por otra parte, no sabía qué gloriosa chica lo había sugerido, pero mi amante sería Fubuki. Era jodidamente hermosa y podía entender por qué me enamoraría de ella. Fubuki y Albedo, ambas waifus de primer nivel, y ambas estarían interesadas en mí. Si Albedo no terminara odiando a Fubuki, podría morirme de alegría. Por supuesto, todavía tendría que pensar en una solución para los futuros dolores de cabeza entre estos dos, que estaba segura de que iba a conseguir. Sin embargo, no se trataba de obstáculos insalvables. El hecho de que tuviera años para ponerme las pilas era reconfortante, al menos si mi suposición era correcta. Todavía había varios jugadores en esa boda justo ahora y dado que no era una incursión, tener tanta gente reunida solo significaría que la mayoría de las personas en el gremio todavía estaban jugando, si no todos. Con determinación, planeé mi aproximación mientras miraba a Albedo, que estaba de pie en medio de mi habitación temporal después de que nos ordenaran entrar. La habitación detrás del trono y sus NPC estaría en construcción desde hace algún tiempo, por lo que pasaría un tiempo hasta que nos mudáramos allí. Con la orden de entrar en esta sala y sin nada que la siguiera, prácticamente podía hacer cualquier cosa. Por supuesto, cualquier cosa dentro de los límites del juego. Albedo todavía llevaba puesto su vestido lencería, lo cual era digno de ver, pero desafortunadamente, solo podía mirar y no tocar. Decidí sentarme en la cama y pensar en qué hacer a continuación. Debía empezar a actuar lo antes posible para que me resultara natural y no cometiera errores en el futuro. Tan pronto como me senté, Albedo se acercó a mí y a la cama, lo que me asustó muchísimo. Presa del pánico, señalé la silla que estaba al lado de mi escritorio, que estaba inclinada hacia la habitación. Se detuvo un segundo antes de darse la vuelta, caminar hacia la silla y sentarse. Me miró de frente y en ese momento me puse nerviosa. PNJ dando órdenes a otros NPC. Ni siquiera dije nada. Espera. Tal vez. Sabía que habían conservado algunos recuerdos de su época como NPC, pero eso significaba que ya habían recuperado la conciencia. Si así era, no deberían haberlo notado ya los jugadores. No si los NPC solo actuaban de forma extraña cuando no había otros jugadores cerca. Quizás era porque no se atrevían a reaccionar fuera de su programación frente a los seres supremos. Incluso si lo hicieran, solo sería un error para los jugadores que solo haría que maldijeran a los desarrolladores. Eso no significaba que yo también podía intentar actuar de forma extraña. Mientras no fuera demasiado lejos con eso, debería estar bien. Miré a Albedo, que seguía con la misma expresión. La señalé y le hice señas para que se pusiera de pie, lo que hizo de inmediato. También existía la posibilidad de que yo influyera en el juego, ya que éste interpretaba mis acciones como las de un jugador. Si mis pensamientos se convertían en acciones, no significaría eso que tenía acceso a las órdenes de los jugadores. Arrodíllate. Me concentré sin hacer gestos y observé cómo Albedo se arrodillaba frente a mí. Levántate. Se volvió hacia mí de nuevo. No conocía todos los comandos de jugador,
pero tenía que saber qué entrada aceptaba el juego. Desnúdate, pensé, y vi a Albedo perder toda su ropa. Su cuerpo ahora estaba cubierto con una tela que parecía un saco de patatas. Luego miré la silla en la que estaba sentada hace un minuto y señalé dicha silla. Desaparecer. Vender. Almacenar. Destruir. Autorización denegada para el usuario. Interesante. Probablemente debería evitar causar errores, ya que eso llamaría la atención de los desarrolladores. No sabía cómo este dispositivo de realidad virtual futurista procesaba los pensamientos de los jugadores, pero tenían que dirigir la entrada a una API, que luego procesaría la información proporcionada y validaría si estaba autorizado a hacer lo que quería. Al ver que la silla permanecía intacta y con el mensaje, quedó claro que no tenía autoridad para destruirla. Por lo tanto, no tenía ningún derecho de administrador ni podía destruir los objetos de Hermora o del gremio, incluso si eran simples decoraciones. Era un jugador o un NPC. Miré a Albedo, que todavía estaba de pie frente a mí con la ropa de lino. Vístete, parecía que estaba pensando demasiado. Albedo, con su vestido puesto, estaba allí parada, inmóvil. Los NPC eran solo eso, NPC, y por eso podía influir en ellos. Yo era la anomalía, que era a la vez un NPC y un jugador. Tenía que seguir las órdenes de los seres supremos, pero en ese límite podía actuar como jugador, lo que me abría varias opciones y me cerraba otras. Sin embargo, este era un paso en la dirección correcta. Si sabía lo que podía y lo que no podía hacer, podría idear algunas cosas que facilitarían mi vida en el nuevo mundo. Albedo me miraba fijamente. Aún así, tenía que aprender a actuar y qué mejor manera de hacerlo con el NPC, para el que actuaría en el futuro. Pero si ella era capaz de percibir mis pensamientos como información, ¿no sería mejor si ahora fuera amable con ella? Ella guardaría estos recuerdos, serían sobrescritos por su programación o no tendría ninguna impresión porque yo no era un jugador. ¿Cuál era la mejor estrategia? Podía esperar y tener la esperanza de que todo saliera bien, pero entonces no recordaría ninguno de los recuerdos de mi maltrato que podrían quedar grabados en su mente. Arg. ¿Qué debería hacer? Incluso después de pensarlo durante decenas de minutos, no pude llegar a una respuesta satisfactoria, pero pensé que sería mejor apoyarme en los antecedentes que me habían proporcionado. Si ella recordara todo lo malo que le había pensado dicho, al menos sabría lo que pensé dije y podría controlar hasta dónde llevo las cosas. Si ella no se acordaba y tenía recuerdos adicionales, al menos lo habría convertido en un hábito y podría fácilmente pensar en algo que estuviera en línea con mi carácter en el futuro. Las posibilidades de que cometiera un error se reducirían enormemente. Así que, al final, fue mejor actuar como personaje que esperar que todo saliera bien. Respiré profundamente y pensé, ¿de verdad creíste que me acostaría contigo? Mierda. Mi cara se arrugaba de vergüenza, pero afortunadamente mi expresión no cambió. Vamos, con más confianza y sin que te tiemble la voz. Hazlo. Si alabe uf, dame fuerzas. Solo porque estamos casados, creíste que te amaría, te desprecio. Los seres supremos, simplemente nos ordenaron vivir aquí juntos, pero puedes olvidarte de dormir en la misma cama conmigo. Sí, así es, puedes dormir en el suelo. Eso estuvo bien, ¿no? Aunque pensarlo desde su perspectiva hizo que mi corazón se arqueara. Después de casarse con el amor de su vida, llenos de emoción, los esposos regresaron a su habitación para pasar la primera noche juntos. Inesperadamente, su esposo no solo no quería dormir con ella, sino que quería que durmiera en el piso después de decirle que la odiaba. No podría soportar ese tipo de reacción si ese fuera el día supuestamente más feliz de mi vida. Si fuera yo quien estuviera en los tacones de Albedo, entonces me habría destrozado. Ella no se movió, como si no quisiera creer lo que yo decía o lo que probablemente era el caso. Era un pensamiento demasiado complejo para ser procesado. Ya sabes lo que dije. Reafirmé para excluir el escenario de que ella me entendiera más allá de las órdenes del jugador.
Pasaron varios segundos hasta que Albedo se sentó a medias y se tumbó a medias en el suelo. Los NPC no podían acostarse del todo. Eso da un poco de miedo. Pensé que los NPC solo recibían órdenes simples. Quizás el juego convirtió mis pensamientos en algo que Albedo pudiera entender. Sin embargo, no significaría eso que el juego procesó mis pensamientos de manera diferente a los otros jugadores. Después de todo, necesitaban órdenes exactas para ordenarles. Resoplaría de frustración si pudiera. Tenía tiempo suficiente para resolver los detalles. Por ahora, ser un imbécil con mi esposa era lo mejor que podía hacer. No se me ocurrió ni una sola frase. Habían pasado varios años desde mi despertar y el final estaba por llegar. Déjenme decirles que siempre me emocionaba cuando veía a otro jugador darle a Momonga su armadura y sus objetos. Puede que sea algo triste para un aspirante a Skeletor, pero para mí, era una ocasión alegre. ¿Por qué? Bueno, porque significaba que pronto tendría mi libertad, y no la libertad de moverme por una habitación sin recibir una orden específica, sino la verdadera libertad. Había logrado cierto control a lo largo de los años, pero eso nunca se compararía con vivir en la vida real. Todavía tendría que seguir las órdenes de Momonga, pero no estaría limitado por los movimientos establecidos que me dieran. Podría hacer una parada de manos si quisiera. O una voltereta. Por fin podría tocar a otra persona. Podría salir y tocar el pasto. Aunque no sin restricciones, sería libre como lo sería en una sociedad, supongo que durante algún tiempo. No un esclavo, sino un ciudadano. Eso era algo que anhelaba después de todo este tiempo, y podía ver que el final se acercaba. Momonga estuvo deprimido los últimos meses, pero eso era algo que ya no me importaba. En el pasado, me habría solidarizado con él, pero al ver todo esto sucediendo frente a mí, simplemente me sentí feliz. Miré el glorioso sofá en el pasillo secreto detrás de la sala del trono. Era parte de mi área que estaba protegiendo, aunque era solo la entrada al escenario de mi área. Todo mi dominio ya estaba terminado, al igual que los otros NPC. En cuanto a por qué miré el glorioso sofá fue por lo que estaba sentado en el sofá. Sus curvas estaban a la vista a través de su vestido ajustado, lo que me hizo preguntarme cómo el juego no prohibió esto por ser una exhibición para mayores de 18 años. Supuse que el sujetador lo hacía no apto para mayores de 18 años, lo que sería una razón estúpida, para ser honesto. Fubuki se sentó en el sofá, esperando allí como le había ordenado. Por lo general, ella descansaría dentro de mi casa en el patio real secreto, que era el área principal que yo protegía con el pasillo que conducía a ella. El patio real secreto comprendía un pequeño bosque, un lago, una cascada, un campo de tiro y mi morada, bueno, técnicamente la morada de Albedo y mía, pero nunca había permitido que mi esposa se quedara allí. A estas alturas ya había aceptado por completo mi personaje de odiarla, pero estaba completamente preparado para suavizar las cosas en el nuevo mundo. Lo bueno era que Hermora ya había sentado las bases para un matrimonio feliz dentro de mi entorno. Solo tenía que seguirlas y podría tener una relación idílica con mi esposa, pero obviamente no me conformaba con eso. Con el tiempo libre que tenía, pasé la mayor parte del tiempo fantaseando sobre cosas y con los numerosos y hermosos NPC que me visitaban de vez en cuando. Me resultaba difícil no volverme codiciosa. Especialmente porque sabía que ellos tendrían algo por mí. Escuché el sonido metálico de un bastón en la sala del trono y, tal como las muchas veces que escuché a alguien entrar antes, rápidamente me levanté y caminé por el pasillo secreto hacia la sala del trono. No sabía la fecha exacta en la que el juego cerraría ya que, sin un calendario, no podía saber cuándo se acercaría el final, pero sabía que estaba cerca. Entonces, cada vez que escuchaba a alguien dentro de la sala del trono, entraba por si acaso era de día. ¿Por qué razón quería estar en la sala del trono?, te preguntarás. Bueno, tuve que hacer lo posible para evitar que Momonga cambiara la configuración de mi esposa. Me quedé de pie junto a Albedo en posición de firmes mientras observaba a Momonga acercarse al trono con un séquito. Llevaba mi ropa real oficial.
No podía pasar por alto mi armadura, ya que solo lo hacía cuando estaba listo para la batalla. Esperamos pacientemente a que el maestro del gremio se sentara en el trono. El arma del gremio que nunca había usado después de completarla, ahora resonaba en el suelo mientras la usaba como bastón. Hoy realmente fue el día. Temblaría de emoción si pudiera, pensando en lo que sucedería en unos momentos. Por fin me liberarían. Momonga se sentó y luego se desplazó por la configuración de Albedo con tanta paciencia como demostró en el anime, pero no me concentré en eso. Solo estaba preparado para usar mi pasiva para atraer su atención. No podía dañarlo para llamar la atención, pero esperaba que las imágenes y la sorpresa de que de repente activara mis pasivos fueran suficientes para que cerrara la ventana. No era como si ningún desarrollador se molestara en corregir errores en esta etapa. Yo lo sabía, había hecho algunas cosas que normalmente habrían llamado su atención. Afortunadamente, Momonga volvió a cerrar la ventana y no cambió nada. Luego me miró, abrió la configuración de fondo y se saltó el muro de texto, la mayoría del cual había sido agregado por Hermora con el tiempo. Sabía todo lo que había dentro de mis configuraciones como la palma de mi mano, ya que Hermora me leyó los detalles exactos, pero incluso sin su ayuda, había podido abrir mis configuraciones. Lo desafortunado fue que, incluso con un cristal de datos, no podía cambiar mis propias configuraciones. Tal vez se debió a que la información provenía de mí, el NPC, de lo que se trataban las configuraciones. Me imaginé que los desarrolladores evitaron la dependencia circular. Básicamente, un objeto no podía editar uno de sus parámetros porque al hacerlo se crearía una nueva instancia del objeto, que intentaría editar el parámetro nuevamente y así sucesivamente. Tenía que ser un usuario externo para editarlo. Quizás haya sido por otra razón, como un simple bloqueo de acceso para evitar condiciones de carrera. Cuando yo daba información parecía como si alguien ya la estuviera editando y, por lo tanto, bloqueaba cualquier edición posterior. De cualquier manera, no pude descifrarlo con solo pensarlo y, al final, podría ser algo completamente diferente. El hecho importante fue que no pude cambiar mis propios ajustes. Sin embargo, pude cambiar otros objetos e incluso algunos NPC, pero eso fue solo de vez en cuando y solo cuando su entrada de datos no alcanzó el límite máximo de entrada. Fue increíblemente difícil para Hermora darme un cristal de datos, ya que eran muy valiosos. Sin mencionar el hecho de descubrir cómo usarlos antes de que me los quitara de nuevo. Hubo docenas de errores e incluso un aviso de un desarrollador cuando vieron que aparecían un montón de errores mientras yo descubría cómo ingresar a la configuración y cambiarla para algunos objetos. Todo se volvió más difícil cuando Hermora se dio cuenta de que sus cristales de datos desaparecieron cuando me dejó guardarlos. Momonga entonces les dijo a todos los presentes, al mayordomo, a las Pléyades, a Albedo y a mí que nos arrodilláramos, a lo que nos adherimos sincrónicamente. Aunque no diría que estaba demasiado insatisfecho con los cambios que Hermora hizo a mi configuración. Mi creador se mantuvo firme en su deseo de conseguir su pareja original y, para lograrlo, agregó un montón de conocimientos previos, de modo que terminara amando a Albedo. Pasó casi todo su tiempo reuniendo cristales de datos para agregar más texto de ambientación antes de quedar satisfecho. Entonces, a pesar de que no se le permitía cambiar la configuración que habían escrito los demás, consiguió lo que quería añadiendo cosas. Aunque como eso era solo un resultado que sucedería después de un tiempo, pude tomarlo como una sugerencia. Ya no solo quería a Albedo. Quiero mi pastel y comérmelo también. Para ser justos, Albedo seguía siendo mi número uno y no me sentiría insatisfecho con tenerla solo a ella, pero Fubuki, mi fuerte número 2, ya había entrado en mi corazón hacía mucho tiempo. Sin mencionar a todos los demás malos en esta tumba. Momonga entonces recordó a sus amigos mientras miraba y señalaba cada bandera mientras gritaba los nombres. Después, los dos orbs rojos en las cuencas de sus ojos desaparecieron, lo que indica que cerró los ojos. Después de unos segundos, volvió a abrir los ojos y golpeó el aire que tenía delante. Sabía lo que intentaba hacer, pero no era eso lo que me interesaba en ese momento.
Respiré profundamente y mi nariz fue asaltada por todo tipo de olores. Albedo olía a flores. Mis ojos estaban más agudos que nunca. Podía ver cada detalle que antes no se percibía debido a las limitaciones del juego. Los sentidos eran casi abrumadores y tuve que cerrar los ojos por un corto periodo para poder adaptarme a ellos. Tampoco respiraba, mientras intentaba adaptarme lo mejor que podía. No eran solo mis sentidos, mi mente, mis pensamientos eran nítidos y claros como si se hubiera disipado una niebla omnipresente. Sabía que podía saltar si quería y, como quería hacerlo, pero podía sentir la mirada de mi esposa en la nuca. Me contuve mientras veía a Momonga ponerse de pie de repente. ¿Qué pasa, Momonga-sama?, preguntó Albedo mientras miraba al maestro del gremio que estaba de pie con sorpresa. Sus ojos brillaban mientras recorrían su cuerpo. Oye, Momonga-sama. Continuó intentando llamar su atención, pero él se quedó allí en silencio. ¿Está todo bien, Momonga-sama? Dio un paso hacia adelante. ¿Hay algún problema? Sus ojos brillaron mientras miraba su escote. No me hagas golpearte. Obviamente no dije nada. Después de todo, no podía arriesgarme. Momonga había revisado nuestra configuración hace unos momentos. Su boca se abrió levemente, claramente abrumado por la situación. No hubo efecto verde, que era algo que esperaba. Eso era algo exclusivo del anime para visualizar la supresión de sus emociones. La función de llamada del GM no funciona, dijo como si eso tuviera sentido para los NPC. Bueno, lo tenía, pero ese era solo el caso para el NPC que era yo. Albedo obviamente se disculpó por no poder ayudar, a lo que se sentó en el trono nuevamente y ahuecó el costado de su rostro con la palma de su mano mientras caía en pensamientos profundos. No voy a mentir, lucía majestuoso. Observó su bastón flotar por un momento antes de dar algunas órdenes a Sebas y las Pléyades y regresar a su pose de pensamiento. Entonces, Momonga-sama, ¿qué deberíamos hacer? Veamos. Entonces, ven aquí. Albedo se acercó rápidamente a Momonga. Estaba a solo un brazo de distancia, lo que pareció haber desconcertado al solitario esqueleto. Albedo, voy a tocarte. Se desarrolló una escena cuando él le tocó la muñeca y la lastimó accidentalmente, ya que tenía su habilidad pasiva aún activa. Una expresión de dolor se dibujó en el rostro de Albedo. Momonga apartó su mano. ¿Quién habría pensado que prefería a la atractiva mujer para hacer su experimento? No había necesidad de interferir ahora. Pronto perdería el interés en esas cosas. Perdóname. Olvidé desactivar mi habilidad de toque de energía negativa. Después de un breve momento, volvió a tocarle la muñeca, confirmando que efectivamente tenía pulso. Al contrario que en el anime o la novela, no tenía ninguna expresión erótica exagerada. Sin duda porque Momonga ya no era su objetivo de afecto, sino yo, el idiota que abusaba de ella desde hacía años. Esperaba que no recordara nada. Le había dicho algunas cosas horribles, especialmente después de que mi frustración por estar atrapada en un juego aumentara. Momonga pareció dudar mientras sus ojos se dirigían a los pechos de Albedo. Albedo, puedo tocar tú. Tosí con fuerza, atrayendo su atención y la de Albedo. Lo miré con los ojos entrecerrados y una sonrisa en el rostro. Después de todo, todavía tenía que seguir fingiendo. Necesita algo de mí, Momonga-sama. Sería mejor que mi esposa y yo trabajáramos al mismo tiempo para optimizar nuestro tiempo. Albedo pareció sorprendida antes de asentir en señal de aceptación y mirar de nuevo a Momonga, que parecía mortificado y luego aliviado. Pensó un segundo antes de volver a mirarnos a mí y a Albedo. Tienes razón. Dile a los guardianes de cada piso, excepto el cuarto y el octavo piso, que se reúnan en el Coliseo en el sexto piso dentro de una hora. Me comunicaré con Aura y Mare yo mismo, así que no hay necesidad de informarles. Se hará, dijimos simultáneamente y salimos rápidamente de la sala del trono. Capítulo 03, Lealtad. Príncipe de Nazarick por Drauzzel.
Después de que la pesada puerta del trono se cerró, caminamos en silencio entre las estatuas del Emegeton. El salón con todos los golems dentro de los nichos en las paredes. A estas alturas, la vista ya no era tan aterradora, incluso con ellos luciendo como demonios. Ahora, después de que todo era 1000 veces más realista, la vista era impresionante, pero me acostumbré fácilmente. Caminamos lado a lado por el piso 10 para terminar en la entrada del piso, un portal que nos llevaría al piso 9. Junto al portal había una entrada hacia las habitaciones de las Pléyades, pero actualmente, nadie debería estar adentro ya que fueron enviados al piso 9 para protegerse de los invasores del piso 8. Tendríamos que recorrer cada piso y dirigirnos hacia cada portal que nos llevaría al siguiente piso, pero también estaba el santuario de los cerezos en flor. Era la residencia de Aureole Omega, quien podía abrir un portal al piso correspondiente al que queríamos dirigirnos sin tener que hacer el viaje a través de los pisos de Nazarick. Se podría decir que dependíamos un poco de ella, ya que, como sabéis, la teletransportación no era posible sin su aprobación. La única forma de burlar su autoridad era con el anillo de Ainzo Algaun, que no teníamos, por lo que tendríamos que caminar como todos los demás. Ah, cierto. Yo tenía algo que me permitía teletransportarme, el anillo de Nazarick, básicamente un anillo hecho a medida para mí, el príncipe, pero además de eso dependía de los portales de cada piso. También existía la posibilidad de obtener permiso directo para teletransportarse de Aureole, entonces uno podía teletransportarse como quisiera. Dado que la gobernante de Nazarick, Momonga-sama, nos había ordenado que fuéramos a cada piso e informáramos a sus guardianes sobre la reunión, era probable que ella permitiera cualquier teletransportación de los guardianes de piso. Sin embargo, podríamos simplemente enviar un mensaje, pero estaba claro que Albedo quería pasar algún tiempo conmigo como yo también quería. Sentí que Albedo me miraba por el rabillo del ojo. Dudaba en decir algo. No estaba seguro de si tenía algo que ver con las órdenes de Momonga, pero dudaba que ese fuera el caso o de lo contrario ya habría hablado. Seres supremos y todo eso. Los sentimientos personales quedarían en segundo lugar frente a las órdenes que vinieran de ellos, al menos eso es lo que yo creía que pensarían. El único contraargumento sería la intención del Albedo original para el equipo que había construido en caso de que apareciera otro ser supremo, pero tal vez eso fue porque pensó que actuó a favor de Momonga, quien, a sus ojos, era el ser supremo más importante. Matar a los otros seres supremos era aceptable a sus ojos porque se habían ido y lastimado a su amado, pero quién sabía si su voluntad todavía se aplicaba a mí, ya que no era un ser supremo. Bueno, también se podría argumentar que la vacilación de Sebas a la hora de ejecutar a Tuare podría verse como una insubordinación, al igual que el hecho de mantener en secreto su existencia, pero al final, lo habría hecho de todos modos. Supongo que tal vez dependía del NPC y de cómo se describía en sus escenarios. Mientras contemplaba las acciones de los NPC en otra línea de tiempo, Albedo finalmente habló: parecías distraído, casi como si tuvieras dolor. ¿Qué te importa mi bienestar?, fue la primera respuesta que ya tenía en la punta de la lengua. Una respuesta pasivo-agresiva a su genuina preocupación, pero afortunadamente me contuve. Con el rabillo del ojo, vi que se mordía el labio como si ya hubiera escuchado mi respuesta. Respondí a su genuina preocupación, pero afortunadamente me di cuenta. Con el rabillo del ojo, vi que se mordía el labio como si ya hubiera escuchado mi respuesta. Ya me había acostumbrado a tener ese filtro mezquino sobre cualquier cosa que le dijera si estábamos en privado, pero ya no había razón para regañarla por todo. Aunque no fue tan malo, no era algo fuera de lo común en mi carácter ser indiferente hacia ella. Así que, mirándola de reojo, le dije: concéntrate en la misión. Ese sí. Lo siento, añadió en voz baja y nos quedamos en silencio al oír nuestros pasos en el pasillo. A un lado había varias salas y tiendas a las que se podía entrar y disfrutar, ahora que ya no se trataba de un juego. Obviamente no tenía ningún tema en mente, así que no dijo nada. Sabía que esa charla intrascendente solo serviría para fastidiarme. Después de todo,
no debería hablar conmigo si no era algo importante. ¿Notaste algo diferente ahora? Dependía de mí mantener viva esa conversación, de lo contrario, el raro tiempo a solas sería en vano si no intentaba al menos reparar la relación que había contribuido a romper. Ella parecía aturdida de que le preguntara algo por mi propia voluntad, así que se tomó un segundo antes de responder, no. No noté nada extraño, solo que cerraste los ojos con lo que parecía incomodidad. ¿Por qué preguntas? Olvidé algo. Casi entró en pánico, claramente esperando que yo quisiera señalar algunos defectos en su comportamiento en ese momento. Temía que me hubiera avergonzado frente al Ser Supremo o que hubiera ofendido a Momonga-sama. La miré y sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas temblaron levemente, pero nos mantuvimos en silencio ya que nuestra conversación fue interrumpida cuando una sirvienta dobló la esquina y nos hizo una reverencia antes de irse a toda prisa con la cara roja. Durante ese tiempo, los cambios en la expresión de Albedo fueron minúsculos mientras intentaba mantener su pretensión de esposa perfecta frente a los demás, pero extrañamente, pude leerla con facilidad. Cada pequeño cambio en su expresión, lo noté. No, no lo hiciste, respondí con naturalidad, pero fue una respuesta impactante desde el punto de vista de Albedo. Siempre le había dado la lata, pero ahora mencioné que no le encontraba ningún defecto, lo cual probablemente no tenía precedentes. Su experiencia le dijo que debía esperar a que cayera la otra zapatilla, así que esperó hasta que hablé de nuevo. ¿A qué guardián de piso quieres informar? Se sorprendió por la pregunta, aunque no lo demostró. Se calmó mientras pensaba en ello. Creo que deberíamos empezar a trabajar desde el primer piso. ¿No crees que deberíamos separarnos e informar a cada guardián lo antes posible? Albedo apretó las mandíbulas antes de responder. Creo que eso sería innecesario. Tenemos 1 hora de tiempo, lo que nos daría tiempo suficiente para informar a cualquiera, obtener algunos informes de ellos y regresar al Coliseo con Demiurge. También sería mejor si nos vieran juntos para mostrarle a Nazarick la pareja real. ¿Y por qué es importante desfilar?, le pregunté, aunque ya sabía la verdadera razón. Dependiendo de lo que averigüe Momonga-sama, podremos coordinar mejor nuestra respuesta. Además, de esta manera podemos comunicarnos directamente entre nosotros sobre cualquier problema que podamos ver en. Aunque había pensado en darle un descanso de tanto molestarla, su deseo de pasar tiempo conmigo fue una oportunidad perfecta para arreglar algunas cosas. Tú eres el supervisor, no yo. Yo solo protejo la sala del trono. También podemos comunicarnos con la habilidad, mensaje. Solo quieres pasar más tiempo conmigo, ¿no? La interrumpí. Como normalmente yo rechazaba cualquier acercamiento emocional, ella optó directamente por racionalizar cualquier intento de estar juntos. Yo no es como. No me mientas, dije con voz tranquila mientras ella defendía su elección. Hizo una mueca ante mi interrupción, pero nuestros pasos se dirigían sin interrupción hacia el siguiente portal. La razón por la que te desprecio es porque me obligaste a casarme con él. Tus razones egoístas son la causa de mi miseria, así que no pretendas que esto es algo diferente. Quieres hacer esto juntos, porque me quieres a tu lado, sin importar lo que yo quiera o lo que sea más beneficioso. Es lo mismo que en aquel entonces, ¿no? Las palabras salieron de mi boca con tanta facilidad como si las creyera de todo corazón. La práctica constante durante años, aunque solo fuera mentalmente, fue una excelente preparación para mantener mi apariencia hasta que la fuera desmoronando poco a poco. No. Yo, nunca lo hice. Solo quería, murmuró algo que no entendí bien. Solo querías que. Pronuncié el qué, lo que hizo que ella volteara la cabeza hacia mí. Sus labios temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Parecía que se derrumbaría y lloraría en cualquier momento. El impacto visual fue demasiado fuerte para mí. Pensé que estaba acostumbrada a insultar a los demás. No, estaba acostumbrada, pero no a las consecuencias que mis palabras tenían sobre otras personas. Era algo que había olvidado, aunque llevaba años imaginando sus reacciones.
La agarré del hombro y la detuve en seco. Ella cerró los ojos con fuerza, como si esperara que la golpeara. Nunca la golpeé, o si lo hice en sus recuerdos. Esperé a que se diera cuenta de que no le pondría las manos encima. Después de un rato, volvió a abrir los ojos y me miró confundida. Es evidente que tienes algo de lo que hablar. Después de que averiguemos qué quiere decirnos Momonga-sama, nos sentaremos y hablaremos. Ella asintió vacilante ante mi orden. En realidad no era una orden, pero con su actitud, podría haberlo sido. Poco después, comenzamos a caminar nuevamente y usamos el portal al 8º piso. Rápidamente nos topamos con el santuario de los cerezos en flor. Debajo de una sombrilla estaba sentada una mujer en una mesa. Ella estaba a cargo de la teletransportación dentro de toda la tumba de Nazarik. Aureole Omega también era la líder de las Pléyades y, por ahora, la única humana en la tumba. Con su ayuda, Albedo podía moverse entre los pisos con facilidad. Con Demiurge de nuestro lado, entramos al Coliseo y fuimos recibidos por la vista de la mayoría de los guardianes acompañados por el maestro del gremio de Nazarik. Con Sebas, que aún no había llegado, seríamos los extraños al ser los únicos guardianes que no estaban en el piso, pero como ambos teníamos estatus especiales, estaba bien. Al menos, estaba bien que el mayordomo estuviera aquí cuando los guardianes le dieron su juramento a Momonga, ya que se le había ordenado que le informara algo. Pero yo solo era un guardián del área. Bueno, en la historia, se suponía que yo lideraría Nazarik en el futuro y técnicamente se me ordenó reunir a los otros guardianes aquí también, así que debería estar bien que yo también esté aquí, ¿verdad? Debería ser incluso más importante que la mayoría de los guardianes de piso, ya que la ocupación no parecía corresponder directamente a una posición fija en la jerarquía de la tumba. De lo contrario, Saltear, con la mayor cantidad de pisos que proteger, habría sido la más importante, y Pandora Sactor y Albedo no tendrían tanta influencia en Nazarik como la tuvieron. El factor clave que les dio una posición en la cima de la jerarquía fue su tradición, así que debería estar bien. Incluso sabiendo esto, podría haber algunas cosas que hacer y no hacer que no conocería, ya que no había ningún código de conducta real que pudiera haber aprendido en mi tiempo como NPC. Al menos vine preparado. Esta escena no es algo que pueda olvidar tan fácilmente. Fue, sin duda, uno de los momentos más memorables, probablemente porque la escena se repitió en 2 episodios, porque había vuelto a ver el programa un par de veces y luego leí sobre la escena en la novela. Así que, sí, no es algo que pueda olvidar fácilmente. No hubo mucho más que hacer en los últimos años aparte de refrescar mi memoria, para poder aprovechar al máximo la reencarnación y la siguiente transmigración. Ya había pensado en algunas características sobresalientes de Momonga, así que no tartamudearía como Mare. No podía tartamudear o de lo contrario parecería un tonto y no apto para el papel que tenía. Tal vez ser incompetente me daría la oportunidad de escapar si Momonga intentaba cargarme con el liderazgo, pero eso estaba demasiado fuera de mi carácter. No pude evitar suspirar internamente. Me desconecté casi por completo cuando los guardianes del piso me saludaron y la siguiente conversación que tuvieron entre ellos sobre por qué solo ellos habían llegado y no los otros 2 guardianes del piso y los guardianes del área. Simplemente asentí con la cabeza ante su saludo para reconocerlos y sonreí levemente mientras conversaban, fingiendo que estaba escuchando. Albedo me miró por un momento y yo le hice un gesto con la cabeza para indicarle que debía tomar la iniciativa como supervisora. Entonces, todos, juremos nuestra lealtad al Supremo. Todos los demás guardianes asintieron al unísono, y antes de que alguien pudiera interrumpirnos, nos habíamos alineado frente a Momonga. Con Albedo, me paré un poco por delante de los demás, mientras que los otros guardianes formaron una línea horizontal detrás de nosotros. Todos tenían expresiones solemnes y respetuosas. Se lo tomaron tan en serio como pudieron, sin rastro de su anterior actitud juguetona. Saltear, que estaba en un extremo de la fila, dio un paso adelante. Saltear Bloodfallen, guardiana del primer, segundo y tercer piso, se presenta ante el maestro. Con esa introducción,
ella hizo una genuflexión y los otros guardianes hicieron lo mismo después, uno por uno, hasta que solo quedamos Albedo y yo. Yo también di un paso adelante. El guardián de la cámara secreta, Azazel, se presenta ante el maestro. Me arrodillé y bajé la cabeza hacia Momonga. La cámara secreta era el término colectivo para el pasillo secreto, el patio trasero real secreto y otra área que nadie más que yo y Hermora conocía. La última en presentarse fue Albedo, la supervisora guardián. Albedo se presenta ante el maestro. Como de costumbre, tenía una leve sonrisa en su rostro antes de arrodillarse como los otros guardianes. Sin embargo, después de hacer una genuflexión, Albedo continuó hablando con voz alta y clara mientras le entregaba su informe a Momonga. A excepción del guardián del cuarto piso Gargantua y el guardián del octavo piso Víctima, todos los guardianes del piso están reunidos ante ustedes. Por lo tanto, ofrecemos nuestra máxima lealtad al maestro. Había esperado lo que vino después, pero cuando esa terrible aura salió de Momonga, me hizo cuestionar si este ser era realmente el vendedor despistado que había conocido del anime y la novela en mi vida pasada. Levanten la cabeza. La voz profunda de Momonga resonó después de una breve pausa. Miré el halo de resplandor negro que se había formado alrededor del Overlord y no pude evitar sentirme incómodo. Entonces, primero, les agradezco a todos por venir aquí. No hay necesidad de agradecimientos. Todos somos subordinados leales de Momonga-sama. Para nosotros, Momonga-sama es nuestro Señor Supremo. Ninguno de los guardianes se opuso a su declaración. Como era de esperar de mi esposa, una respuesta perfecta a la amabilidad de nuestro líder. Realmente quería suspirar de alivio en ese momento, ya que parecía que Momonga todavía era un vendedor solitario transmigrado. Al menos, el agradecimiento que me dio me hizo sentir más tranquila de que realmente se trataba del anime y la novela que había consumido en mi vida pasada. Por lo tanto, él debería ser igual, ¿no? Para ser honesto, había pensado mucho en cómo debería actuar con Momonga a lo largo de los años y siempre había sido con la suposición de que este realmente era un transmigrador humano, pero ¿qué haría si mi apariencia hubiera cambiado ese pequeño detalle, y lo único que quedara fuera Skeletor? ¿De qué estás hablando?, me reprendí a mí mismo mientras recordaba la escena en la sala del trono hacía apenas una hora. Esa ciertamente no era la brillantez de un antiguo señor supremo. Dios, su aura realmente me sacudió. El esqueleto nos escrutó con una mirada severa en su rostro huesudo. No rompió el silencio, lo que hizo pensar a Albedo que no estaba satisfecho con nosotros. Momonga-sama, es natural que tenga dudas sobre nosotros. Después de todo, nuestras habilidades deben ser minúsculas en sus cálculos. Albedo retiró la sonrisa de su rostro y continuó con un tono respetuoso que estaba mezclado con una fuerza severa. Sin embargo, si Momonga-sama da la orden, nosotros, todos los guardianes, cumpliremos cualquier tarea que se nos asigne, sin importar cuán difícil o ardua sea, con cada fibra de nuestro ser. Por la presente juramos que nunca permitiremos que los 41 seres supremos de Ainzoal-Gaun, nuestros creadores, sean deshonrados por nuestras acciones. Esto lo juramos. Los guardianes del piso y yo dijimos al mismo tiempo. Honestamente, la sincronicidad en nuestra respuesta avergonzaría a cualquier militar. Ni siquiera estaba seguro de cómo lo hice. Los puntos de luz carmesí en las cuencas de sus ojos parecían brillar excepcionalmente. Momonga extendió los brazos. Excelente. Guardianes, sé que comprenderán mis objetivos y cumplirán mis órdenes con éxito. Puede que haya algunas cosas que sean difíciles de entender, pero espero que presten atención y escuchen. Vaya, parece que me había olvidado de que se había cavado un hoyo tan temprano. Probablemente se refería a la situación inmediata, pero sus palabras podrían interpretarse como un consejo general. Creo que la gran tumba subterránea de Nazarick se ha visto envuelta en algún tipo de situación desconocida. Sí, eso pensé. Momonga procedió a preguntar a cada guardián si habían notado algo. Todos lo negaron y Albedo se ofreció a investigar el cuarto y el octavo piso. Sí noté algo. Después de que todos negaran su pregunta,
hablé. Ya no siento mi conexión con el árbol del mundo, Yggdrasil. Había sido instantáneo, así que no había mucho que pudiera sentir. Como Albedo ya se dio cuenta de que algo había sucedido en la sala del trono, bien podría darle algo, para que no sospechara de mi reacción en ese momento. Se escucharon algunos jadeos y murmullos de los guardianes mientras Momonga permaneció en silencio por un momento antes de asentir y darme las gracias. Luego me pidió que lo mantuviera informado sobre cualquier novedad. Después, la escena familiar continuó desarrollándose con Sebas llegando y explicando el entorno inmediato. Solo escuché a medias, ya que sabía cuál era la situación afuera. Lo que Sebas estaba explicando a los presentes era bastante básico y lo que se podía esperar de una hora de investigación. Luego, más tonterías organizativas antes de preguntarnos qué pensábamos de él. Sus respuestas no cambiaron con respecto a lo que decían en la serie. El único cambio fue que no le preguntó a Albedo en último lugar, sino en el penúltimo lugar. Albedo. El hombre que gobierna a los seres supremos, y nuestro más alto y exaltado maestro, respondió Albedo casi instantáneamente, como los otros guardianes. No dijo que lo amaba por razones obvias. Era porque no lo amaba. Y por último, Azazel. Yo iba último, el líder más capaz que Nazarick podría tener y una meta inalcanzable para mí. Fue un elogio bastante básico, pero se adecuaba a mi papel, ya que yo, como príncipe, era el segundo en la lista para convertirme en líder, lo que significaba que este punto era el más importante para mí. Con él, también dejé en claro mi postura de que no creía poder ocupar su lugar si se iba. Ya veo. He escuchado y comprendido vuestras opiniones. Entonces os delegaré las tareas que antes realizaban mis antiguos camaradas. Llevadlas a cabo con fidelidad. Hicimos una nueva genuflexión al unísono y él se fue inmediatamente después. Probablemente estaba entrando en pánico por ser percibido como un ser supremo. De cualquier manera, tenía que comprobar algunas cosas antes de ir a verlo y comenzar el cambio en mi personalidad. Realmente no quería seguir siendo un marido idiota indiferente con esa bella mujer que estaba a mi lado. Nos pusimos de pie y hablaron de lo increíble que era Momonga antes de que Sebas anunciara su partida. No esperaba que Albedo se enfadara porque Saltear se mojó, pero lo hizo. Pensé que no le habría importado si Momonga ya no era su interés amoroso. Dijo algo sobre que Saltear era una zorra por excitarse tan fácilmente y que debería tener un mejor control sobre sí misma en público y en un evento tan importante. Aunque los insultos que le lanzó a Saltear eran bastante similares a lo que recordaba, esta vez obviamente no venían de un lugar de rivalidad. Estaba arremetiendo porque estaba frustrada. Quizás no le gustaba que Saltear mostrara sus emociones tan abiertamente porque no podía hacer lo mismo conmigo. Desde su perspectiva, no me gustaba, y tal vez temía que la insultara en público. Después de todo, hasta ahora, como decía mi pasado, seguíamos siendo una pareja perfectamente presentable en público. No todo el mundo puede ser tan mojigato como tú. Si tuviera un marido tan guapo, estaría encima de él cada segundo del día, pero parece que odias a ese hombre. Tú. ¿Quién te crees que eres? Gruñó Albedo entre dientes y parecía que estaba a punto de abalanzarse sobre el vampiro, pero a diferencia del anime, su voz se mantuvo bastante tranquila, lo que hizo que esta escena fuera aún más aterradora para mí. ¿Qué? ¿Acaso existe un problema en el paraíso llamado matrimonio? Tal vez finalmente se dio cuenta de que una estúpida y mojigata como tú nunca podrías Saltear encendió su aura mientras le gritaba a mi esposa. De repente se detuvo y me miró en estado de shock. Los otros guardianes también se giraron hacia mí. No sabía qué expresión tenía, pero supuse que no era bonita. Saltear, recalqué su nombre. Me gustaría que te guardaras para ti cualquier broma mal pensada sobre nuestro matrimonio. Lo siento. Su Alteza. Bien, respondí simplemente antes de mirar a Albedo que tenía una expresión atónita en su rostro. Querida, regresaré al trono y a la cámara secreta y me prepararé para cualquier eventualidad. Después de que le dijera algo, salió de su estupor y asintió con la cabeza, entiendo.
Si tengo más sugerencias, te las haré saber lo antes posible. En realidad, no me necesitaban para la conversación sobre la comunicación entre los guardianes de piso y su supervisor. Después de todo, solo me habían encomendado la tarea de proteger la cámara secreta. Si hubiera algún cambio importante que me afectara a mí o a Nazarick en general, Albedo me lo haría saber. Después de decir lo que tenía que decir, salí del anfiteatro y me dirigí al portal más cercano para volver al 7º piso y luego recorrí todos los pisos hasta llegar al 10º. Era solo para darme un poco más de tiempo para pensar y apreciar los diseños internos de la tumba después de que se convirtiera en realidad. Después de todo, sería mi hogar a partir de ahora. Llegué a la sala del trono poco después. Había algunas doncellas que me hacían reverencias mientras me dirigía hacia allí. Solo les respondí con un gesto de la cabeza, lo que pareció entusiasmarlas bastante. Solo cuando entré al pasillo secreto no vi a ningún otro NPC. La puerta al final del pasillo conducía al patio trasero real secreto y cerca de la entrada había un sofá, en el que una persona apareció inmediatamente a la vista. Fubuki. Maldita sea. Con la física y el realismo correctos, era incluso más impresionante que su yo del juego anterior. No pude mirar boquiabierto a Albedo, pero Fubuki era un blanco fácil. Se puso de pie casi instantáneamente después de escucharme entrar. Sin dudarlo, voló hacia mí. Cuando abrí los brazos, ella lo tomó como una invitación y saltó hacia ellos. Sus ojos me miraban con hambre antes de bajar a mis labios, no queriendo nada más que besarme, pero se abstuvo de hacerlo. Disfruté de sus nalgas contra mi pecho mientras mis brazos se deslizaban lentamente alrededor de ella para agarrar un puñado de su trasero, lo que fue recompensado con un grito de sorpresa. «Alguien está ansioso hoy», dijo mientras agitaba sus pestañas hacia mí y dibujaba círculos en mi pecho, «me gusta». Luego se dirigió al cuello de su vestido y lo bajó aún más para revelar más escote. «¿Será hoy el día en que me llevarás?», preguntó con entusiasmo, y yo me aferraba a un solo hilo de razonamiento mientras miraba su cuerpo tentador. Negué con la cabeza entristecido, «pronto, pero por ahora, tenemos que investigar el área». Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi expresión solemne, que hizo evidente que algo grave podría haber sucedido. Se puso de pie y me miró con seriedad. «¿Qué debo investigar?». «Simplemente busque algo fuera de lugar en el piso 10 y suba a la seguridad. Haga que las mucamas estén alerta en todo momento». «Por supuesto, eso también se aplica a usted», dije mientras le acariciaba la barbilla antes de decirle que tenía que investigar algo más en mi campo de tiro. Sí, la cámara secreta contenía básicamente todo lo que alguna vez necesitaría. Incluso había bestias espirituales parecidas a caballos que podía montar en mi bosque personal. Solía ser principalmente decoración, pero ahora todo debería haberse vuelto real. Entré en mi campo de tiro y me encontré frente a una escena familiar de algunos objetivos y algunos arcos a un lado que podía usar, por lo que había venido aquí. Tenía la intención de ver si mi habilidad estaba a la altura. Cogí un arco y disparé directamente a un objetivo sin ninguna preparación. La flecha atravesó el aire y dio directamente en el centro. Disparé varias veces seguidas y di en el centro de cada objetivo. Me lo imaginé. Cuando seguí los movimientos de la genuflexión dentro del anfiteatro hace unos momentos, supe que la memoria muscular se aplicaba a este cuerpo y que mi cuerpo podría recordar todo lo que hice a lo largo de los años como PNJ. Fue sorprendente, ya que en realidad no tenía ninguna habilidad relacionada con el tiro con arco además de mi clase de trabajo, caballero sagrado, pero sentí que la clase no venía con experiencia en todas las armas. Sin embargo, sí afectó lo que ya había usado antes. En mi caso, sería la lucha con espada. Saqué mi espada de primera clase y di algunos cortes experimentales. La espada se sentía natural en mi mano y los movimientos fluían de mí como si lo hubiera hecho toda mi vida y, hasta cierto punto, así era. Aunque si realmente era tan competente como me imaginaba, tenía que esperar a un compañero de entrenamiento y entrenar con él. Probablemente iría a Cositus pronto o podría probar mis habilidades con algún humano,
Aunque mi tiempo de reflejos frustraría el propósito de hacer cualquier suposición sobre si mi habilidad era buena. Mi espada era probablemente lo más importante en el combate, pero si quería huir, había algo más importante, mi magia. Levanté la mano y apunté a un objetivo. Mi ceño se profundizó mientras mi brazo se tensaba aún más, pero no pasó nada. Relajé mi cuerpo, ya que sentí que no conduciría a nada que se tensara de esa manera. Como para demostrar que tenía razón, en el siguiente momento algo me obligó a cantar, Burn Lance. Magia de combate simple de rango medio del 4 tu nivel, una corriente de fuego como una lanza salió disparada de mi mano y aterrizó en el objetivo, quemándolo hasta las cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Después, con un golpe sagrado, invoqué una luz sagrada que devastó el objetivo del campo de tiro e hizo estallar el suelo. No estaba seguro de si el campo de tiro se repararía solo, pero esperaba que así fuera. Quizás una de las dos doncellas reales vendría a repararlo. Después de todo, eran las únicas que tenían acceso a este lugar. Terminando mi pequeño experimento mágico, sentí mis habilidades, que llegaron incluso más rápido que la magia debido a mi breve arrebato hacia saltear cuando accidentalmente activé una habilidad llamada, Intimidación 3. Como no me quedaba nada más con lo que experimentar, al menos por ahora, salí de nuevo de la cámara secreta y me dirigí hacia las habitaciones de los seres supremos. Tenía que hablar con Momonga lo antes posible. Esto daría pie a una explicación de por qué mi personalidad, o al menos por qué mi actitud hacia Albedo, cambiaría tan drásticamente pronto. Esa también fue la razón por la que la había provocado en primer lugar, justo después de que estuvimos solos. Le daría la razón por la que había ido a Momonga en primer lugar. También estaba el hecho de que tenía que escabullirme de cualquier posición de responsabilidad. No quería estar cerca de una posición que pudiera impedir mi camino hacia una vida plena y relajante con mi harén. Con suerte, todo saldrá como estaba previsto. Doblé la esquina y vi la puerta de la habitación de Momonga con una criada parada frente a ella. Su Alteza. Ella me hizo una profunda reverencia, a lo que respondí con un asentimiento y luego le pedí que anunciara mi llegada y permiso para entrar. Aunque yo era el príncipe, no podía entrar descaradamente en la habitación de un ser supremo. Cuando escuché su permiso, supe que, afortunadamente, aún no se había ido a tomar un respiro afuera. Los detalles sobre el plazo eran un poco confusos.